Bienvenidos a mi podcast Vivir con alguien especial. En este episodio entrevisté a Malala, psicóloga, para conversar sobre el acompañamiento desde la psicología. Conversamos de muchos temas importantísimos para poder acompañar a las personas con discapacidad, a sus familias y también a los profesionales o mismo a la sociedad. Nos quedamos cortas, por supuesto, porque los temas son muchos. La sociedad necesita entender un montón de aspectos y esto es un pequeño resumen, pero abordamos bastantes temas y creo que nos va a ayudar a todos. La lista de temas es interminable y la idea es mostrar un pantallazo general de los aspectos a tener en cuenta para poder lograr un buen acompañamiento psicológico o terapéutico. Malala es una excelente profesional, muy dedicada y un amor de persona, así que no se la pierdan, ella nos da información sumamente valiosa y enriquecedora. Mi nombre es María Laura Bachman, me dicen Malala y desde el año 87 que vivo acá en San Martín de los Andes. Me recibí de psicóloga en los años 80, así que con 7 años, digamos, de pequeña experiencia me vine a vivir a San Martín y cuando llegué en el año 87 justamente se había conformado la Escuela Especial número 8 y me presenté y comencé a trabajar en la Escuela Especial como asistente educacional en el equipo técnico, junto con dos compañeras más que fueron después amigas entrañables, María Luisa Roa, fonoaudióloga, y Patricia Broña, terapista ocupacional. María Luisa fue dejando su profesión, pero Patricia, por ejemplo, hizo un doctorado en España, está trabajando y viviendo en este momento en México y está en la Universidad Nacional de México, en toda la temática de discapacidad. Y bueno, obviamente que, como te decía, si bien en San Martín uno no puede como especializarse porque tampoco tiene una gran población de casos específicos, pero dentro de la clínica y de la clínica con niños y con familias, sí trabajé mucho con niños, niñas y adolescentes con discapacidad y en este momento hasta con adultos, porque por ahí me ha ocurrido y me sigue ocurriendo que un paciente que atendí luego pasa un tiempo largo y vuelve a atenderse conmigo o casi no dejó de atenderse y bueno, y se van armando, como se siguen armando historias y acompañamientos muy lindos. Algo que me motivó a estudiar psicología y también adentrarme en la temática de la discapacidad es que soy hermana de una persona con discapacidad, con un trastorno de desarrollo desde nacimiento, digamos, y con un déficit intelectual, entre otras pequeñas disfuncionalidades, pero que bueno, hoy es un adulto de 61 años, yo tengo 66, y bueno, vivió con mi madre, se abocó al acompañamiento, al desarrollo de Andy. Andrés es mi hermano. Obviamente, como la vida misma, es cuando yo formé mi propia familia y me vine a vivir acá a San Martín, nos dejamos de compartir cotidianamente, ¿no?, la vida. Claro. Y al fallecer mi mamá en el año 2007, entre los otros 3 hermanos armamos una red de acompañamiento cada uno y nos íbamos turnando, establecimos como un cuidado en turnos. Tengo un hermano mayor que vive en Buenos Aires, en Quilmes, otro hermano que lamentablemente falleció en diciembre del año pasado, Adri, al que lo adoro, lo quiero, lo amo. Bueno, y él vivía en Villa Gesell y yo acá, a partir del fallecimiento de Adri, Andy volvió a San Martín. Digamos, se había armado aquí en San Martín una estructura, digamos, más contenida para todo lo referente al desarrollo de su vida. En este momento está quedándose acá en San Martín, pero bueno, seguiremos compartiendo el acompañamiento con mi otro hermano mayor que vive en Quilmes. Muchos de los que estamos en algo tenemos algún vínculo, ¿no? Y somos por ahí los promotores de generar mejorías en un montón de cosas gracias a que nosotros tuvimos la misma situación. Soy hermana, así que compartimos un montón de cosas en común. Ya escuchaste el podcast y ya me comentaste también y te vas a sentir identificada obviamente con varias cosas de las que absolutamente. Y esto es lo lindo, ¿no? Es lo que hablamos un poco, hacer red y compartir y de alguna manera ir sanando juntos, porque mientras nosotros ayudamos, seguimos sanando nuestra propia historia también. Bueno, vamos al tema profesional. ¿Cuáles son los primeros acercamientos? ¿Por qué se acercan a vos? Sobre todo las personas que tienen alguien con discapacidad. En este caso el podcast es sobre síndrome de Down, pero sabemos que hay un montón de casos diferentes
que tienen varias temáticas en común y que por ahí los conflictos a nivel acompañamiento terapéutico son parecidos y en otros casos obviamente me dirás no, son totalmente diferentes, ¿no? Depende de cada caso. Vamos a ir a medio orientarlo un poquito a lo que conocemos nosotras. El acercamiento de las personas y familias con niños o niñas con discapacidad siempre en general es por derivación. En general los primeros que atacan o que acogen la circunstancia son los pediatras y desde allí pueden ser los pediatras o puede ser un jardín, la escuela. Claro. En general, los lugares como de derivación son pediatras o escuela. Hay situaciones donde uno tiene que establecer un diagnóstico, pero no es el caso, por ejemplo, de niños y niñas con síndrome de Down que tempranamente son diagnosticados, que tempranamente ya pueden anticipar un montón de cuestiones. En respecto de otro tipo de discapacidad, que tiene que ver con situaciones neurológicas o con trastornos de desarrollo tempranos, entonces vienen una derivación un poquito más tardía, si se quiere, ¿no? Con mayor tiempo, y ahí es donde uno, establece una evaluación, que yo no quiero hablar solamente del diagnóstico, porque uno cuando habla de diagnóstico, el tema diagnóstico es amplísimo y da para conversar mucho acerca de esta cuestión de lo que significa etiquetar y diagnosticar. Totalmente. Que es el gran tema, por ejemplo, del fórum, y que justamente cuando uno trabaja en el ámbito de la psicología, trabaja en el ámbito en el caso de niños y niñas, acompañar la estructuración psíquica y subjetiva y la construcción de sujetos, y es sujeto del inconsciente, sujeto de derecho también, porque uno tiene muy en cuenta justamente el derecho tanto de niños y niñas como el derecho en torno a la discapacidad. Entonces, respecto de esto, uno hace en realidad una evaluación delicada, muy delicada, que parte de la escucha. Y parte de la escucha de cuáles son los interrogantes de esa familia, por qué acuden a una consulta, cuáles son sus miedos, cuáles son sus dificultades, con qué situaciones cotidianas se enfrentan y quedan empantanados. Y a partir de ahí es que vamos trabajando delicadamente en cuanto a lo que es la evaluación de la situación y qué apoyos se necesitan o qué se tiene que como deconstruir y volver a armar. Y todo ese trabajo en psicología es hiper delicado, porque como te digo, se parte de una mirada y de una escucha constante, ¿no? Y mucha responsabilidad, ¿no? Replanteos. Ya lo creo. Por suerte que también aprendimos a salirnos de posturas omnipotentes en el sentido de que siempre trabajamos junto con otros, ¿no? Por eso te digo, sobre todo con infancias, siempre uno trabaja con los pediatras, con otros profesionales, a veces fonoaudiólogos, psicopedagogos, musicoterapeutas, con docentes. A veces se incluye también la justicia en el sentido de defensorías, ¿no? En situaciones donde, claro, como te digo, hay derechos vulnerados y entonces uno trabaja también con el defensor del niño y de la niña. Uno realmente va encontrando cómo trabajar junto con otros, porque esto es importantísimo, porque sabemos que las dificultades no son solamente individuales o familiares, sino también sociales. O sea, siempre hay una cuestión ligada a un entorno sobre el cual también se interviene. Sí, hablábamos mucho en los capítulos, y mismo cuando hablamos con el pediatra, con Edu Moreno Vivot, que la importancia de la sociedad, ¿no? Y nosotros tenemos que primero cambiar como sociedad para poder colaborar con su identidad, ¿no? Lo difícil que es para una persona con algún tipo de discapacidad el lograr esa identidad. Ya es difícil para cualquier ser humano, ¿no? O por ahí más largo, ¿no? O más arduo, sí, el proceso de identificación, sí, con eso. Sí, y depende de muchísimas variables que, bueno, las podemos ir hablando, pero para no perder el hilo de respecto, sobre todo, de la cuestión social, yo también en esto de trabajar en relación a la discapacidad y que me apasionó siempre, en un momento tuve la oportunidad de dictar una cátedra en la Universidad Católica de Salta en Neuquén, que muy pocas veces en las carreras de psicología se da la materia discapacidad como materia, a veces está como parte de otras, ¿no? Pero aquí estaba la materia discapacidad, psicopatología de la discapacidad, lo cual, bueno, me dieron la posibilidad de armar mi propio programa, cosa que me encantó. Qué bueno, súper interesante. Y una de las cosas en las que trabajaba era que justamente la persona, muchas veces ya uno lo tiene incorporado y lo repite, ¿no? Uno dice persona con discapacidad.
bueno, obviamente que los paradigmas fueron cambiando, que los términos fueron cambiando, etcétera, etcétera. Pero en realidad la persona tiene sus condiciones, atributos, disfunciones o déficit, pero en realidad la discapacidad es lo que siempre me quedó como armado a mí. La discapacidad es un entre entre la persona que tiene su disfuncionalidad, su condición, su atributo distinto, y un entorno que también es muy diverso culturalmente y que en realidad es un entorno que también carece y tiene disfuncionalidades y carece de recursos. Entonces la discapacidad se arma en ese encuentro entre una persona y un entorno que no pudo anticipar ni construir, ni los tenía, ni... Entonces ahí está la discapacidad. Entonces tenemos que trabajar ahí, en ese entre, siempre en ese entre. Y cuando hablamos de, digamos, barreras o accesibilidad, no hay duda que tenemos que trabajar en ese entre. Y ahí es donde sumamos porque solos nunca. No, es imposible, ahí, solos, bueno, digamos, desde el lado de ellos o mismo del lado nuestro como profesionales, ¿no? El equipo, como decís vos, el trabajar con todas las áreas, porque hay una parte que yo no puedo abarcar, siempre hay algo que no abarco, ¿no? Y en la familia y la sociedad y en esa escuela que lo recibe o en ese taller donde va, o sea, hay un trabajo en comunidad súper importante y la comunicación es clave. Súper, claro que la comunicación es clave. La clave o lo clave es la comunicación, la empatía, la conexión, ¿no? El estar con una mirada conjunta sobre una cuestión a afrontar. Que otra de las cuestiones acerca de la exclusión, inclusión y todo ese otro gran tema, porque podemos armar temitas. Podemos hacer 25 capítulos. Sí, pero bueno, no hay otra manera de trabajar la integración real si no es a partir de la convivencia. Sí, vamos a hacer un capítulo o varios después de la integración y de la inclusión, mismo porque la terminología cambió también. Un poco la idea en estos capítulos y en estas historias es contar distintas historias, porque no es lo mismo la situación que tuviste vos con tu hermano que tiene un tipo de discapacidad, con el síndrome de Down de mi hermano, o mi hermano que tiene 47 y el que tiene 2. Y todo lo que fue cambiando, que gracias a Dios y todo cambió. Lo que fue cambiando, y todo lo que fue cambiando, y todas las instituciones y las capacitaciones, y todo lo nuevo que se va incorporando, por suerte. Por suerte. Y bueno, un poquito el objetivo también de esto es compartir y comunicar para los que no conocen, no solamente las personas que tienen a alguien y les interesa porque los ayuda a recorrer su propio camino, sino esto de que la sociedad entienda qué significa esto, porque si no estamos pegados con una situación, ni nos enteramos. Yo soy maestra y no tuve esa, como eso que decías vos, de la materia de discapacidad, donde hoy, aparte estamos hablando de síndrome de Down hoy, pero hay millones de opciones, algunas mucho más graves, otras mucho más leves, unas que se distinguen apenas las vemos, que decíamos un poco con Edu, que tienen un distintivo porque tienen ya síndrome de Down, ¡pum! Por lo menos ya sabemos por dónde arrancar, poder hacer llegar a otros y sobre todo a la sociedad para aceptar, porque mucho del proceso de que una persona con discapacidad la pase mejor es la aceptación y el entorno en que está esa persona, ¿no? ¿Cuáles son los miedos que te traen? Por ejemplo, yo pensé en temas, pero bueno, después obviamente vos me vas a ayudar mejor. Por ejemplo, el tema de la autonomía, es la adultez, la aceptación por ahí como primer término, ¿no? De cómo aceptar porque nos esperábamos un hijo que era diferente y tenemos este hijo, en hermano, ¿no? Puede ser, digamos, de distintos rubros. Siempre se comienza por ese trabajo como de aceptación que tiene que ver con el duelo, y el duelo tiene que ver con haber fantaseado algo que no se ha dado, y que a veces, obviamente, que respecto en el caso de hijes, no solamente tiene que ver con discapacidades, ¿no? A veces uno trabaja en la clínica también con otras situaciones respecto de las realidades de los hijos, y los tiene que confrontar con eso fantaseado, que se enlaza a la propia historia, que se enlaza justamente a algo también deseante de cada persona, ¿no? Totalmente. De cada persona en conformación con su pareja o con la familia que armó, con la constitución familiar que armó, y ahí, bueno, se da ese alojamiento, ¿no? De ese hijo, o dificultad para el alojamiento, y bueno, y ahí está todas las diversidades también familiares acerca de qué familia, cómo se constituyó esa familia, si hay hermanos, si no hay hermanos, o si vinieron después, etcétera, etcétera. Y muchas veces los miedos son tan intensos y a veces tan mezclados que a veces no pueden algunos papás y mamás hablar de algo que los inquieta en el hoy,
y ya hay como una premura de, bueno, ¿qué va a pasar con la escuela? ¿Va a poder leer y escribir? ¿Qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar? ¿Va a conseguir un trabajo? ¿Va a tener novia, novio? ¿Va a casarse? ¿Va a tener amigos, amigas? ¿Cómo va a ser su inclusión social? O sea, esos son los miedos más grandes, porque en definitiva, más allá de cómo vayamos resolviendo también los desarrollos de capacidades o de intereses, fundamentalmente está la cuestión de la inclusión social y la inclusión como sujeto, ¿no? Ser reconocido como un sujeto, bueno, esto que decía Eduardo acerca de la persona que tiene su nombre y su documento y su momento de nacer en un derrotero histórico. Y eso es lo que más angustia en realidad, porque aún a veces detrás de va a poder leer y escribir es ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando vaya creciendo? ¿Con quién? ¿Cómo? Y en realidad hay muchas cosas que uno no puede saber, ni puede garantizar. Solo sí ayudar y acompañar a buscar los mejores recursos y las mejores condiciones. No se puede otra cosa. Respecto con lo que, digamos, se oferta en el Equí ahora, del lugar donde se vive, las personas con las cuales convivimos, etcétera, etcétera, ¿no? Y trabajar sobre cada obstáculo, porque que hay y los habrá muchísimos. Las personas crecen, vienen nuevos, se arman nuevos obstáculos. Entonces, en realidad es trabajar sobre ese obstáculo y significarlo, comprenderlo, ¿no? Sí, totalmente. Sí, hablábamos un poquito de que esto de qué va a ser mi hijo de acá a que muera, ¿no? La tenemos toda la pregunta como papás, pero lo que nos pasa por ahí ante algo así más complicado es esto de normalizarlo. Yo le decía mucho en los otros capítulos, buscamos soluciones para llevarlo a la perfección o llevarlo a que sea normal. No sé si se entiende el concepto. Sí, se entiende, Tere. ¿Sabes por qué? Porque además vivimos en una sociedad que ha construido también sus propios paradigmas acerca de lo que es el normocentrismo y también la perfección o el exitismo o lo que está centrado en los logros y en la productividad. Entonces, eso deja a la persona con discapacidad muy vulnerable, ya desde arranque en una situación mucho más compleja y difícil. Porque si tuviéramos una conformación de sociedad distinta, y sería distinto, y tal vez parte de la militancia o de las cosas en las cuales tenemos que también seguir trabajando como sociedad, ese es eso, ¿no? O sea, así como también se habla de, bueno, me acuerdo en otro de tus podcasts donde un hermano hablaba de lo que había aprendido en relación a saber esperar y respetar el tiempo del otro, ¿no? Es ese tiempo más despacio cuando vivimos en una sociedad donde vivimos, por el contrario, en tiempos veloces, donde todo se tiene que hacer más productivamente y más rápido. Y además, y los niños tienen que aprender, niñas y niñas tienen que aprender a leer y escribir por poco a los 3 o a los 2 años, no sé, en líneas de desarrollo, que si bien, por supuesto, tienen un sentido, son guías, nos dan pauta, nos permiten anticipar, porque como seres humanos necesitamos de esas anticipaciones, las necesitamos, son guías, son como faros, ¿no? Pero que esas líneas de desarrollo no nos obstaculicen a decir, a ver, ¿y lo que se sale de acá, qué pasa? Claro, no funciona. Claro. Entonces, bueno, primero tratar de corrernos de ahí. El otro punto que un poco también escuchando situaciones, inclusive de mi propia historia, ejemplo respecto de mi propia madre, ¿viste? Hay como una tendencia a la sobreprotección, una tendencia a hacer por el otro, entonces el otro no puede o no lo puede hacer en las formas que uno considera que debe hacerse, entonces uno termina haciendo por el otro, y ahí está el ubicar entonces al otro en el lugar del niño eterno, ¿no? Y donde uno no está, el tema de la autonomía, que es central, clave centralísimo, para su vida en la sociedad. Absoluto, porque esto es clave para la identidad, ya que tocamos también el tema de la identidad, porque esto es generador de mayor dependencia. Y también otra cosa que escuché, bueno, sí, son dos, pero que somos uno. No, esa fusión y esa simbiosis, no. O sea, hay que trabajarla, se comprende por qué, se comprende el armado de esas dependencias, se comprende cómo uno muchas veces tiene que ser auxiliar de, pero también, como digo, desarmar para nuevos armados,
porque siempre hay que considerar que es un bebé o un niño o un adulto, que el adulto es el niño. No, el adulto es un adulto con discapacidad. El adolescente es un adolescente con discapacidad. Eso es parte del armado o de lo que tenemos que también acompañar respecto de la identidad, ¿no? Hablando de las anticipaciones que necesitamos todos, y hablábamos de las líneas de desarrollo, así como madres y padres respecto de nuestros hijos, no estamos todo el tiempo diciendo cuando seas más grande y qué sé yo, pero de alguna manera siempre hay, como decía Vygotsky, una franja de desarrollo próximo, ¿no? Entonces uno tiene una franja de desarrollo próximo, cercano, no pensar que tenemos tenemos muchos casos a veces de niños que atendemos que, ay no, porque tienen 6 años, está como un adolescente. No, no está como un adolescente, no puede ser nunca un adolescente, una nena de 6 o un nene de 6. Entonces, el desarrollo de la franja próxima es pensar uno de 6, pero que bueno, ¿qué pasa a los 8? Ponele, no más que eso. Sí, sí, ¿no? porque también si no te olvidas del presente y se te va lo que tenés que trabajar hoy, ¿no? Tal cual. Es más importante porque, claro, que frente a esto que necesitamos anticipar, si uno aniña, es como los papás y mamás que abebotan a cualquier cualquiera hijo, sin ¿no? ningún tipo de síndrome. Sí. Exacto. Entonces, en lugar de estar puesto el faro en esa proximidad, nos vamos para atrás. ¿Cómo ayudas a trabajar esto de la autonomía? Uno siempre ve como las dificultades en el acompañamiento y desarrollo de la autonomía en acto, ¿no? Y en esos actos donde está la mamá y el papá que le está poniendo la campera, que le anuda las zapatillas, o el acompañamiento al baño, o sea, son cuestiones que uno las trabaja como a partir del relato o de la situación en acción, ¿no? Mostrando que, bueno, uno puede ir pensando estrategias de acceso a aquello que queremos lograr. Por supuesto, a veces se dificulta la psicomotricidad, se dificulta la comprensión, o hay distracción, o hay un negativismo, porque después hay un montón de cosas que también aparecen como dificultando ese acceso a la autonomía de parte de la familia o de parte del niño o de la niña, ¿no? Totalmente. Entonces uno tiene que ir con múltiples miradas viendo cómo se va acercando esa situación. Otra vez aparece otro gran tema, que es, abrirnos a la creatividad. Y abrirnos a la creatividad es encontrar formas, como digo, de ir accediendo a la autonomía a partir por ahí de una manera distinta a resolver la cosa, distinta a resolver ese atado de zapatillas, el calentar, no sé, la leche en un microondas, hasta lo más difícil que puede ser para alguien, no sé, utilizar la cocina a gas. Pero bueno, por suerte hoy también hay otras opciones como las cocinas eléctricas o los anafels eléctricos. Digo, porque esto hace a la infancia y digamos, algunas pequeñas conductas de autovalimiento, de autocuidado y de autonomía, pero también después va siendo para el adulto. Y anticipamos mucho más para adelante lo que puede llegar a ser la posibilidad de que una persona con discapacidad viva solo o sola en una vivienda con asistencia. Claro, y en eso que apuntamos tenemos que ver cómo facilitamos las cosas, porque todavía hay mucho por pensar en facilitar para que sea accesible. Y por ahí, como decís, son pequeñas cositas. Esto de atate los cordones. Yo creo que hay que hacer un trabajo sobre los padres o los que acompañen, de que hay un lado de, voy a decir entre comillas, un poquito de sufrir y verlo que hace algo con esfuerzo y vos sufrir un poquito porque lo estás dejando solo. Pero esos poquitos hacen que el chico pueda ser una persona independiente en la adultez. O acompañado, porque muchos chicos van a tener que estar acompañados toda la vida. Pero no es lo mismo tener un acompaño, una guía, que no puede hacer nada por sí solo, ¿no? Totalmente. O la dependencia esa que tiene con sus papás o sus hermanos, el día que no están, ¿qué pasa? Porque por ahí esa persona sigue viva. Entonces hay pequeñas cositas que sí, bueno, no puedo pensar a muy largo plazo, es real. Pero hay un dejo de que alguito lo tengo que pensar en pequeñas cositas hoy. Y sobre todo ese acompañamiento que hace a esto que hablabas vos de ese sufrimiento acerca de la espera y cómo lo resuelve. También el tema de cómo acompañar las intolerancias a las frustraciones, o el negativismo y la renuncia a volver a intentar y a intentar, que es un trabajo muy arduo realmente, y que cuando hablabas muchas veces de la paciencia y de la paciencia, es cierto, donde vivimos a contramano en este mundo de tanta velocidad y donde tenemos tantas cosas simultáneas por delante, otra de las cuestiones
que hace a la paciencia y que hace al trabajo que uno hace en consultorio, pero también trabaja junto con la familia, es como el armado de la disponibilidad. Es eso que tenemos que tener para ofrecer de tiempo y de presencia, que nos cuesta mucho, que a veces cuando no lo podemos armar sentimos culpa, pero no queda otra, no hay otra forma. Y si no, bueno, pedir ayuda a otros o a otras que lo puedan tener y nos puedan ayudar a nosotros como cuidadores o como acompañantes, digamos. ¿Cómo podés trabajar o qué consejos le das a los papás, más que nada, cuando se encuentran todo el tiempo con estas frustraciones? Porque yo lo que quise un poco con el podcast es mostrar que hay chicos que realmente con todas estas cosas, digamos, de anticipar y estar, realmente los ayudamos muchísimo, que por sí estoy convencida, pero hay muchos casos que a pesar de todo lo que hagamos, van a tener por ahí más restricciones, más limitaciones, y uno por ahí tiene que hacer más arduo el trabajo de aceptación. Siempre parto de lo chiquitito, la verdad, siempre me ayuda eso. Y también el hecho de poder descansar también, ¿no? Como tener un poquito de recreos, porque verdaderamente requiere muchísimo esfuerzo y muchísimo compromiso. Es un nivel de involucramiento muy intenso. Pero también relajar, también no dejar nunca en lo posible, si bien entiendo que hay personas que son más lúdicas que otras, pero nunca dejar lo lúdico. Nunca lo lúdico, lo que nos acompaña. Yo tengo, viste, siempre esta imagen de que cuando una mamá tiene que, o papá tiene que estar haciendo dormir a un bebé que está con cólicos y con su llanto nocturno, que a veces uno canta y cuando uno canta se calma a sí mismo y calma al mismo tiempo al bebé. Bueno, uno tiene que encontrar instancias donde también en esos momentos donde está la frustración y como la sensación de fracaso y de que no avanzo y de que hay como una viscosidad, un empantanamiento, nos tiene que salvar ¿qué? Algo nos tiene que salvar, y yo creo que siempre lo que nos salva es la música, es el juego, es el humor, es disfrazarnos, es salir con un personaje, a veces a partir de un personaje y no desde uno, como en tiempos de recreo, en tiempos de parar un poquito, de hacer pausa para después volver sobre lo que tiene por delante que afrontar o que resolver, pero bueno, tener esos recreos de juego, de reconectar con el niño, con la niña, con el adolescente o adulto desde otros lugares, ¿no? Porque no hay otra forma. Todos tenemos que a veces descansar de aquello en donde estamos tan involucrados intentando mejorar, ¿no? Porque cuando hablábamos también de las situaciones difíciles, más allá de las situaciones difíciles de cada familia, de las personalidades, de aspectos positivos o negativos de las personas del entorno, sean familiares, escolares, sociales, del barrio, de todo tipo, hay aspectos que también, como yo decía, entre la persona y el entorno, y ahí está en ese entre la discapacidad, está la cuestión de algunos aspectos que hacen a justamente la comunicación o los aprendizajes, ¿no? Diversos, o el establecimiento de estas pautas que hacen al autocuidado o de responsabilidades, etcétera, pero que tienen que ver con que hay particularidades de la estructuración psíquica que no las podemos desconocer y que también hay que anticiparlas y trabajarlas con las familias y la escuela, por ejemplo, porque a veces se hace mucho hincapié, no, está empacado o está empacada, y en realidad se desconoce que en esa estructuración psíquica hay modos, hay formas que justamente la dificultad se arma porque justamente en su psiquismo hay cosas que se van como armando y desarmando al mismo tiempo. Hay momentos donde uno los chicos pueden como tildarse, como desorganizarse psíquicamente, y a veces son desorganizaciones que son temporales, no es que estén todo el tiempo desorganizados psíquicamente, no se trata de psicosis, se trata de un psiquismo que está en organización, pero es un psiquismo que tiene esa característica de que se arma y se desarma. Por eso muchas veces el trabajo, por ejemplo, en la escolaridad, con la construcción de la lectoescritura o todo el tema de la numeración y el cálculo lleva tanto tiempo y tantísimas estrategias, porque justamente hay que encontrar el modo y hay que tener mucha tolerancia a ese
a esas modalidades que arman y desarman, arman y desarman. Y eso para todo, porque también en eso también tiene que ver entonces también el trabajo propio, subjetivo, de significar las propias vivencias, de entender los sentimientos y emociones, de comprender el porqué del surgimiento de tal o cual emoción, ¿no? Claro, sí, sí. Que por ahí decirte en todo, ¿no? Lo que en el caso de síndrome de Down, tienen un desborde emocional la mayoría de los momentos. Entonces, ¿cómo regular esas emociones? Hay como lo que decimos a veces como un plus de excitabilidad o de excitación, que también hay que acompañar eso, también trabajarlo, porque bueno, está toda la cuestión el trabajo sobre el freno inhibitorio, o sea, sobre lo desinhibido o lo inhibido, ¿no? Y bueno, son todos aspectos, como te digo, que van surgiendo en los espacios terapéuticos y en el acompañamiento. Sí, por el tema, bueno, uno de los temas que te iba a preguntar también es un poco el tema de la sexualidad. Yo lo que veo, por lo menos lo que vengo investigando, es que hay mucho miedo, ¿no? De los padres y de la escuela. Yo creo que el miedo es la falta de conocimiento, ¿no? No es nada fácil, ¿por qué? Porque si la sexualidad en toda persona se vive como irrupción que parece que viene desde afuera hacia adentro, pero en realidad está en nuestro adentro, nuestras pulsiones, nuestra erótica, etcétera. Pero si nosotros hacemos arduo trabajo también para nuestra propia historia libidinal y nuestra propia historia sexual, también se complejiza la cuestión de la sexualidad, tanto en niños y niñas con síndrome de Down o en personas adolescentes o personas con déficit intelectual también. ¿Por qué? Porque está esa irrupción de la sexualidad, y ahí estamos en el freno inhibitorio, si está o no está. En general, y sobre todo en las personas con síndrome de Down, hay más de la desinhibición, y a veces hasta se dan situaciones de acompañar momentos o temporadas de mucha sexualidad, de mucha sexualización, de mucha, por ejemplo, masturbación compulsiva, de tocarse y no poder comprender, bueno, el ámbito público y el privado. Y todo eso también es algo que lleva su tiempo también acompañarlo, en el sentido de trabajar esta cuestión de lo que es del ámbito propio, del ámbito público, el autocuidado, que no se puede todo el tiempo, porque bueno, también uno, respecto de lo que se trabaja como papá y mamá, son la cuestión de los diques a la impulsividad, que no es solamente a la sexualidad, sino también a veces a la hostilidad o a la violencia o a la rabieta. Y uno, digamos, capricho, ayuda, ¿no? A veces porque ese capricho claro, al capricho, porque si uno no ayuda a generar esos diques de contención y de autocontención, la persona queda como más desvalida al mundo impulsivo. Claro. Y en realidad a veces las compulsiones son una forma, parece como contraria, pero es como un intento de controlar eso que irrumpe en el cuerpo, ¿no? Entonces no es nada fácil, y por eso se trabaja con las familias y con las escuelas, y bueno, ahora que también hay avances respecto de tratar estos temas en lo que son los proyectos de los programas de educación de la sexualidad y de la afectividad, sexualidad integral, todo esto, porque también a la mano de esto sabemos que también hay más vulnerabilidad a las situaciones abusivas, y es un gran tema, un gran tema acerca de lo que es el poder captar la intencionalidad del otro en cuanto a la instancia abusiva, que es ternura y que es todo eso que Sí, que es sumamente difícil porque generalmente ellos vinculan muy rápido, no ponen un filtro desde el abrazo, ¿no? Por eso partimos de que es súper importante todo el conocimiento de la sexualidad, porque no es solamente, como decimos, ir a algo más profundo. Creo que como sociedad todavía tenemos que aprender a que esto es parte de nuestra naturaleza y se puede hablar en todos lados, ¿no? Por muchos años esto no se hablaba, que no es menor, es un tema súper importante para trabajar con los chicos, justamente para su autocuidado, ¿no? Exactamente. Sí. Y además porque también se generan fantasías, y algunas fantasías distorsionadas. O sea, muchas veces, por ejemplo, no sé, suponete una niña en una pileta que estaba enamorada de su profesor de natación, ¿no? Y que es mi novio. Y bueno, todo un trabajo acerca de qué es ser un novio, ¿no? Y no frustrar ese vínculo que se estuvo armando tan lindo,
pero que no se distorsione y que pueda ir en el carril que estaba propuesto. Que tiene que ir, que aparte por ahí suma muchísimo en su desarrollo, ¿no? Después, no sé, un profesor muchísimo, que es un referente. sobre todo en personas con síndrome de Down que tienen tanta habilidad motriz, tanto para lo deportivo como para la danza, como... Bueno, ahí me diste el pie justo con lo de danza y eso. O sea, ¿qué rol cumplen este tipo de terapias o cuáles terapias o tipo de actividades crees que ayudan mucho al desarrollo? Sobre todo emocional, estamos hablando con vos, ¿no? Obviamente. Claro. Sí, por eso te decía que cuando uno trabaja con la persona y la familia, sea niña, niño, adolescente o adulto, justamente trabaja pensando juntos cuáles son esos lugares donde la persona, digamos, despliega y fluye, ¿no? Claro. Porque a veces sabemos que en personas con discapacidad pasan por millones de terapias y de tiempos asignados semanalmente, y a veces uno yo ya más grande, es como que digo, a ver, uno tiene que administrar esos tiempos de vida familiares y de la propia persona, y verdaderamente a veces uno puede como psicóloga orientar en un espacio de arte o orientar en un espacio deportivo o escolar sin que la persona esté en un espacio terapéutico de todos los jueves a las 5 de la tarde, ¿me entendés? Sí, o sea, perfecto. Verdaderamente uno puede aportar al desarrollo de la persona mucho más. Entonces, para mí es fundamental que se registren esos intereses, esos lugares donde la persona, por alguna cuestión justamente singular, fluye. Entonces puede ser un espacio de danza, de música, de canto, de instrumento. Claro. No hablé, pero que es también el rol del acompañante terapéutico o del acompañante pedagógico, ¿no? Que es fundamental, ¿no? Porque bueno, esto de que es imprescindible en estos procesos de acompañamiento y de trabajo en equipo, ese rol tanto de acompañante terapéutico o pedagógico, digo porque a veces el acompañante pedagógico también hace un poco terapéutico, en el sentido de que como siempre está en el enlace entre la persona, la escuela y la familia, hay un montón de temas que se comparten, y se comparten porque lo que se comparte con el acompañante terapéutico o pedagógico es más del orden de lo singular y de la intimidad de la persona. Entonces, es un rol importantísimo porque justamente es auxiliar en todos los procesos escolares de aprendizaje, de enlace con el docente, de trabajar sobre las estrategias y abordajes, digamos, de adaptaciones curriculares o de adaptaciones metodológicas. Y el acompañante terapéutico es el que también hace el enlace entre la persona, las instituciones a las que acude, la familia, y sobre todo cuando está en el trabajo de autonomía de una persona vivir sola, con asistencia, la mayoría de las veces la asistencia la hace un acompañante terapéutico. Bueno, estimulación temprana es tremendo porque, clave sobre todo en el desarrollo, digamos, desde que nace a los 3, 4 años y a veces 5, porque en estimulación temprana, justamente los estimuladores tempranos hablan de que otra vez, no es que el estimulador temprano trabaja de 0 a 3, o sea, dentro de un proceso de desarrollo puede extenderse un poquitito más también, pero es muy lindo el trabajo que hace el estimulador temprano. No nos olvidemos que en estos de los acompañamientos y de las cosas nuevas que van apareciendo, hay muchos programas de atento al adulto, por ejemplo, programas de empleo con apoyo y ese tipo de cosas que también están siendo muy importantes. Sí, y hay provincias que lo están haciendo muy lindo, que quiero también ponerlos en los capítulos, para que sean ejemplos para otros, para que nos motiven a otras provincias a hacer lo mismo. Participo de una multifamiliar donde va mi hermano a un centro de día del hospital, y yo participo de ese espacio multifamiliar que es online, por ejemplo. O sea, en un tiempo fue presencial, pero por el momento es online. Es un espacio para compartir, donde se comparten vivencias, pero en ese compartir vivencias uno aprende un montón. Exactamente. Y uno también entiende que, a otros le pasa lo mismo o diferente
ahí está donde digo que uno puede ir encontrando en distintos dispositivos formas de acceder a cómo uno va resolviendo situaciones problemáticas y cómo se va acompañando en las situaciones difíciles que afronta. Y sin dar consejos, uno puede encontrarse que estamos todos tratando de resolver situaciones y dificultades similares. Se dan después situaciones también obviamente, de identificaciones, de apoyos. Surgen, por supuesto, algunas propuestas. Sí, hay muchísimo. Entonces, la verdad que hay que buscar un poco porque en un momento parecía como que no había nada de esto, ¿no? Como que muy poquitos accedían, que si no estabas en tema no lo conocías. Y hoy, gracias a Dios, las redes nos ayudan un montón a esto. Y esto del online, como decís vos, uno accede a un montón de cosas que antes no accedía. A veces lo presencial a mí me gusta porque compartir estas cosas con alguien, o sea, estar en vivo hoy me encantaría, las dos juntas, pero bueno, la virtualidad nos abrió muchas puertas y creo que es lo que tenemos que aprovechar. Sí, por lo menos nos da una puerta más. A mí también me encanta lo presencial, pero cuando no se puede, bueno, bienvenido a lo virtual. Bueno, por mi lado estoy más que contenta con todo lo que hablamos. Nos queda un ratito igual. Haría 6 horas más, haría 25 capítulos. Sí, por ahí, sí, como te digo, a veces uno tiene, como te digo, como esos momentos de intensidad y momentos que necesita como pausa y descanso. Sí. Creo que abordamos bastante, por ahí después pueden ir surgiendo, por supuesto. Siempre quedan un montón de temas, como es el tema de la escolaridad, como es el tema del acceso al trabajo, como es el tema del acceso a la vivienda, en esto que hablábamos acerca de la autonomía, ¿no? ¿Dónde están las mayores dificultades en relación a la comunicación, al lenguaje? Bueno, a lo que hablábamos de la identidad hablamos bastante. Creo que fuimos abordando bastantes aspectos. Y el episodio termina así, como abierto, porque esto es recién el comienzo de un abanico de ideas que se abre. Hay muchos temas por abarcar, así que seguiremos haciéndolo en los siguientes episodios. Gracias, Malala, por tu sabiduría y tu generosidad. Soy Teresa Berro. Gracias por escuchar Vivir con Alguien Especial. Los espero el próximo capítulo.